Saludos cordiales, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate modalidad virtual. En el tema de hoy vamos a pasar revista a lo que ha sido el trabajo de las comisiones ocasionales que han sido conformadas a través del Pleno de la Asamblea Nacional. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Tercer Debate, modalidad virtual. Para abrir este diálogo hemos invitado a la asambleísta Encarnación Ducci, quien preside la Comisión Ocasional de Niñez. Vamos a revisar su perfil. Encarnación Ducci, magíster en Derecho Administrativo, asambleísta por la provincia de Cañar, integrante de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, presidenta de la Comisión Especial Ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia. Para complementar este diálogo, hemos invitado al asambleísta Freddy Alarcón. Él es integrante de la Comisión Ocasional de Tránsito. Freddy Alarcón, licenciado en Ciencias de la Educación, asambleísta por la provincia de Sucumbíos, vicepresidente de la Comisión de la Biodiversidad y Recursos Naturales, integrante de la Comisión Ocasional para coordinar, evaluar y dar seguimiento al Consejo Consultivo establecido en la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. En los últimos 4 años de trabajo del Parlamento ecuatoriano se han conformado por lo menos 11 comisiones ocasionales. Muchas de ellas han entregado ya su informe o sus informes para la discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional. En el siguiente video echaremos un vistazo de lo que ha sido el trabajo de estas mesas legislativas. La creación de comisiones ocasionales se enmarca en el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que señala: el Consejo de Administración Legislativa propondrá la creación de comisiones especializadas ocasionales que serán aprobadas e integradas por el Pleno de la Asamblea Nacional y terminarán cuando se cumplan los fines para los cuales fueron creadas. Durante el periodo legislativo 2017-2021, la Asamblea Nacional dio paso a la creación de 11 comisiones especializadas ocasionales, entre ellas para el tratamiento del proyecto de ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, para coordinar, evaluar y dar seguimiento al Consejo Consultivo establecido en la Ley de Tránsito, de Seguridad Fronteriza, para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia, para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados. El asambleísta Homero Castañer fue el titular de esa mesa legislativa ocasional y evaluó el trabajo. Disminuir esa deuda inicial, repito, de casi 1.200 millones a menos de 500 millones de dólares. Se ha logrado varios acuerdos en los diferentes años para el pago de esos incentivos jubilares, especialmente con los jubilados de la educación, que es del 80% de jubilados impagos. Los hechos sucedidos en octubre de 2019 no fueron ajenos a la Asamblea Nacional, por lo que el Legislativo constituyó una comisión ocasional que indagó los acontecimientos entre el 2 y 13 de octubre de ese año, con el fin de identificar a los responsables y erradicar la violencia en los establecimientos educativos. La Asamblea Nacional creó la Comisión Ocasional AMPETRA, cuyo nombre se lo adaptó debido a que en ese establecimiento educativo se confirmó la vulneración de los derechos de varios estudiantes. Se entregó todas las denuncias que recopiló esta comisión a la Fiscalía a fin de que se investigue y se evite la impunidad. Finalmente, la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales tuvo la tarea de revisar el proyecto de reforma parcial a la Carta Magna, de iniciativa del Comité por la Institucionalidad Democrática, así como el proyecto de enmienda constitucional, cuyo informe fue sometido a votación en enero de este año. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook,
por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Bien, amigas y amigos, vamos a empezar entonces este diálogo. Vamos a saludar con nuestros invitados. Empezamos por la asambleísta Encarnación Duchim. Legisladora, gracias por estar con nosotros en la señal de los medios legislativos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias, asambleísta, por estar con nosotros. Vamos a saludar ahora a la asambleísta Freddy Alarcón, legislador. Gracias por estar con nosotros en Tercer Debate. Muchas gracias a ustedes. El saludo cordial a todo el país desde la provincia de Sucumbíos. Gracias, asambleístas. Y bueno, claro que sí, ahora tenemos esta oportunidad de dialogar a través de la vía telemática. Vamos a empezar este diálogo con la asambleísta Encarnación Duchim. Asambleísta Encarnación Duchim, usted preside la Comisión Ocasional para atender temas de niñez y adolescencia. Empecemos efectuando una evaluación de cómo se ha llevado adelante en los últimos años el trabajo de esta mesa legislativa. Bueno, yo creo que hay que hacer una evaluación en relación al sujeto de derecho, en este caso a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país y cómo la presente Asamblea Nacional ha abordado. En ese sentido, quisiera mencionar también la Comisión Ocasional AMPETRA, que ya inició un trabajo muy amplio, sobre todo para dar esta respuesta por la denuncia que existía de los casos de violencia sexual en las instituciones educativas del país. Al ser una comisión ocasional, obviamente hizo todo el trabajo correspondiente, emitió las recomendaciones correspondientes a través del informe que fue conocido por la Asamblea Nacional y sin duda la Asamblea Nacional pues tuvo una respuesta positiva y no quiso que la niñez y adolescencia se quede nada más en el tema temporal porque queda un tema pendiente y ese tema pendiente que da lugar a la creación de esta comisión ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia es el informe de la Comisión AMPETRA. Y esta comisión con el objetivo de, primero, dar seguimiento a las recomendaciones de la Comisión AMPETRA, pero lo más importante era realizar la reforma o realizar un nuevo código para la protección integral de niñas, niños y adolescentes, sobre todo porque en la Comisión AMPETRA se vio esa falta de información, se vio la desarticulación de las diferentes instituciones, que cada quien trataba de hacer sus funciones como corresponde, de acuerdo a los objetivos ministeriales, por supuesto. Sin embargo, se vio esa debilidad y mucho más todavía la debilidad de que no existía un ente coordinador, un ente articulador para que coordine entre el Ejecutivo, entre la función judicial, entre la sociedad civil y en todas las instituciones que conformarían un sistema nacional descentralizado para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Eso como introducción general. De ahí, pues ya hablando en uno de los resultados de esta comisión ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia, que fue creado hace 2 años, 5 meses, pues hemos presentado ya el informe para segundo debate de un nuevo código orgánico para la protección integral de niñas, niños y adolescentes. Un código muy amplio que abarca 4 libros, que tiene 652 artículos y sobre todo lo más importante, que ha sido ampliamente participativo, no solamente de la sociedad civil, de las instituciones públicas, de las ONG, sino también directamente la participación de los sujetos de derechos, en este caso los niños, las niñas y los adolescentes, a través del grupo parlamentario, a través de concursos nacionales, Conozcamos Nuestros Derechos, que se realizó a través de otros mecanismos que se han ido generando conjuntamente con la sociedad civil, y producto de ello es que hemos presentado ya un informe para segundo debate de esta nueva ley. Bien, asambleísta, ya vamos a ir conociendo, adentrándonos un poco entonces en lo que arrancó, ¿no? Con el trabajo, la creación de esta comisión AMPETRA, lo vamos a ir conociendo, detallando y bueno, ya la derivación con esta nueva comisión ocasional que usted la preside. Vámonos ahora de los temas de niñez y adolescencia, de los temas educativos, vamos a hablar un poco de los temas de tránsito y allí le pido a la asambleísta Freddy Alarcón que nos explique de dónde surgió esta necesidad para conformar una comisión ocasional especializada dedicada exclusivamente, se dijo, para observar la tarea del Consejo Consultivo para la aplicación de la ley de tránsito, se dijo en su momento, asambleísta Alarcón. Sí, yo quiero saludar cariñosamente a Encarnación y creo que el trabajo que ellos han hecho bajo
su presidencia ha sido importantísima, ¿no? Mire que la Comisión Ocasional de Tránsito, precisamente, como usted dice, nace con el objetivo de evaluar el cumplimiento del Consejo Consultivo, porque observando lo que dice la normativa actual, este Consejo Consultivo no estaba cumpliendo la normativa, no estaba cumpliendo lo que dice la ley y por lo tanto ese era el objetivo con el cual nació la Comisión Ocasional. Pero luego de ello, mire, después de ver tanta muerte, tanto siniestro, tanto accidente en el país, conversando con el grupo de compañeros, vemos la necesidad de pedir al presidente o a la presidenta en aquel entonces de la Asamblea Nacional la creación de una comisión que reforme una ley, que haga una reforma profunda y que permita un poco bajar esta siniestralidad espantosa que tenemos en el país. Y así es como se construye esta comisión. Y mire que el trabajo ha sido bastante intenso, bastante fuerte, pero sobre todo muy participativo de todos los organismos, de todos los sectores, de las diferentes operadoras, los dirigentes nacionales, la ciudadanía, y que esta ley le ha dado cabida a todos, absolutamente a todos los representantes, a los ciudadanos, a la sociedad civil, a quienes tienen que ver con las autoridades públicas, con los ministerios rectores de esta actividad, que es una actividad estratégica en el país. Pero mire... Asambleísta Alarcón, si me permite. Y entonces, tras ese proceso de socialización, tras ese análisis que ustedes efectuaron, ¿consideraron que con la revisión de la tarea del Consejo Consultivo no bastaba entonces? ¿Había que ir hacia una reforma a la ley de tránsito? Mire, yo creo que únicamente cumpliendo con lo que decía en primera instancia el objetivo general para conformar esta comisión ocasional, no hacíamos mayor cosa, no hacíamos absolutamente nada, ¿sí? Entonces, la necesidad imperiosa de ir a una reforma profunda de la ley de tránsito creo que fue motivación de cada uno de nosotros, de cada uno de los ciudadanos de las provincias a las que representamos, porque había la voz latente de que se reformen muchas cosas, muchos articulados en esta ley y que venga, por lo tanto, a bajar este índice de accidentabilidad altísimo que tenemos en el país. Y es así, mire, ustedes son testigos cómo hemos tenido las madrugadas, nos hemos pegado las madrugadas. Mire que en primera instancia el presidente convocaba a las 6 de la mañana y yo soy enfermo por la puntualidad, eso ustedes han de haber visto. Yo siempre he estado, yo tenía que salir a las 5 de la mañana para estar a las 6 porque yo estaba residiendo en Quitumbe, en el sur, cerca del terminal terrestre, y ustedes saben el tráfico caótico que es en Quito. Entonces, luego ya por mis constantes reclamos de que no llegaban puntuales, se movió el horario a las 7 de la mañana y que con ese horario terminamos prácticamente la vida de la comisión ocasional presencialmente, ¿no? Porque no se ha terminado aún mientras no se cierre el debate y se apruebe la reforma a la ley. Vamos a esperar entonces. Y después de asambleísta ya vamos a ir conversando sobre los ejes que contienen este proyecto de reforma. Sería interesante también ir adentrándonos. Vamos a los temas de niñez, asambleísta Encarnación Ducci, y hagamos un poco de memoria. La Comisión Ocasional AMPETRA, que tomó este nombre tras conocido un caso en donde se violentaron los derechos de varios estudiantes de una institución educativa precisamente de ese nombre. Allí, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que encontraron los legisladores? Y fue evidente, ¿no? Aparte de las denuncias de violaciones a derechos de los menores de edad. Lamentablemente, en este proceso se vio la omisión de responsabilidades de las diferentes instituciones, sobre todo del Ministerio de Educación, desde la cabeza hasta lo más bajo de los niveles de garantizar este derecho. Es decir,
habían conocido las principales autoridades casos de denuncias de violencia sexual en instituciones educativas, se habían llegado a conocer en los distritos, en los circuitos, los padres de familia habían denunciado, pero lamentablemente ahí había un rollo, había una oscuridad en el que no se daba paso para las investigaciones correspondientes. Muchas de las denuncias y de supuestas investigaciones y procesos administrativos se quedaron ahí cerrados, prescritos, caducos, y eso hizo de que inclusive la Comisión ANPETRA presente y se abra nuevamente las investigaciones en la Fiscalía General del Estado. Son temas y casos que tiene que darse seguimiento a través de la nueva comisión permanente que por fin la Asamblea Nacional también aprobó, y es un avance importantísimo de que el tema de niñez ya no va a ser ocasional, sino más bien va a ser un trabajo permanente que tiene que continuar realizándose. En ese sentido, el informe que dio a través de la Comisión ANPETRA decía, se veía y se palpaba de que primero las denuncias no fueron procesadas. Segundo, también de que de alguna manera existían estos criterios, estas acciones o inacciones de parte de las instituciones educativas, de parte de las direcciones. Por lo tanto, pues más bien ahí sí se vio y se hizo visible una institución que tenga que dar seguimiento a esto. Es Pero, por ello asambleísta Encarnación Ducci, ¿por qué la Asamblea Nacional decide conformar una comisión? ¿Por qué la Asamblea Nacional decide empezar a investigar estos casos de violación a los derechos de los menores de edad en establecimientos educativos? Porque había un grupo de padres de familia, justamente de la Academia Pedro Vicente Traversari, sí, en el que habían estado viniendo, luchando y pidiendo justicia por sus hijos desde el año del 2011. Es allí que cuando recién se constituye esta nueva Asamblea Nacional, habían hecho la denuncia a la Asamblea Nacional, prácticamente pedido el auxilio ante estas situaciones y atropellos que estaban pasando. Ahí se vio horrores. 6 años de inacción por parte del Estado, desde el 2011 al 17. Así es. En el informe constan a detalle quienes no escucharon a los padres de familia, que por cierto al inicio fueron muchos, luego se fueron quedando un grupo reducido, sin embargo no dieron su brazo a torcer, y de alguna manera se evidenció porque vemos de que después de que venía trabajando esta comisión ANPETRA, ya comenzaron a tomar algunas acciones, acuerdos ministeriales, algunas resoluciones para tratar de cambiar. De hecho, lo que se hicieron son remover nombres, de pronto pasar de un lado a otro lado. Sin embargo, eso es lo que hay que dar seguimiento. Es por ello que más bien ya con esta comisión ANPETRA se quedó algo pendiente y era el de revisar y de que se elabore una nueva ley. Es por ello que se crea la Comisión Ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia, sobre todo para trabajar este tema de violencia sexual y que se incorpore en la ley y que se establezcan también mecanismos claros de políticas públicas y presupuestarias para que el Estado, a través de los diferentes organismos, pueda dar solución a este problema. De la misma manera, pues, la sociedad civil, los padres de familia y todo el pueblo, pues, tengan ese camino, ese mecanismo más claro, más ágil para poder realizar estas denuncias en todos los ámbitos. Bien, antes de pasar entonces al trabajo de la Comisión Ocasional de Niñez, vamos entonces definiendo escenarios. Queda de alguna u otra manera claro por qué se crea una comisión ocasional denominada ANPETRA, para estudiar, para tomar estas denuncias de los ciudadanos que durante 6 años no fueron de alguna u otra manera escuchadas por parte del Estado en general. Y bueno, la Asamblea Nacional se empodera y empiezan las investigaciones. Lo que después se determina es que evidentemente la Asamblea Nacional debe efectuar, aparte de otras acciones, como entregar los informes de la Contraloría a la Fiscalía, es elaborar una reforma legal. Nos quedamos ahí. Vamos a los temas de tránsito, asambleísta Freddy Alarcón. Revisando cifras en cuanto a la accidentabilidad en el Ecuador, se observa que a partir del año 2017 los accidentes en las vías en el Ecuador empiezan a incrementarse y algunos de ellos se empieza a observar falta de capacitación para los choferes, falta del sistema tecnológico además para el rastreo de las unidades educativas.
¿Son los primeros indicios entonces que demuestran que había que ir hacia una reforma a la ley de tránsito? Mire, precisamente esas son algunas de las situaciones que motivan a ir a una reforma profunda, los índices y las estadísticas de accidentabilidad en el país. Y básicamente también yo creo fundamental un tema que motivó a ir a una reforma también. La ley actual es una ley bastante persecutoria, no tiene incentivos para las buenas prácticas de los conductores y por lo tanto yo decía en la comisión que mientras más castigo hay, no garantiza bajar esos índices de accidentabilidad. Hay que buscar otras estrategias, sí, hay que ir por otra estrategia, hay que cambiar la estrategia. Y en ese sentido yo creo que hemos buscado cuál es el cambio de estrategia, cómo el ciudadano común y corriente va a cambiar de actitud, de paradigma, ¿no es cierto? No es a través de más garrote, no es a través de más multa, a través de más sanción, sino que un punto fundamental que yo he considerado en los análisis es a través del sistema educativo. Allí estará el punto de quiebre y el cambio de actitud y de comportamiento de todos los ciudadanos. Yo creo que a estas alturas cambiarle el chip a un ciudadano que conduce más de 30 años es bastante difícil si es que por lo menos le ofrecemos algunos incentivos. Asambleísta Freddy Alarcón, cuando usted dice una normativa persecutoria, ¿a qué se refiere? ¿Al sistema de puntos, a multas económicas, aquello? ¿A qué se refiere? Sí, mire, yo creo que hay que referirnos a que por lo menos esta ley es bastante metedora de mano al bolsillo de los ciudadanos. ¿A través de qué? A través de que quienes están encargados del control lo hacen de una manera tal que solo ven en su mente fines recaudatorios, no preventivos, ¿no es cierto? Y habla de las multas. Hablamos de las multas, ¿no es cierto? De las multas, ¿por qué? Porque esta reforma sí va a normar eso, esta reforma va a normar, no el municipio, el que tiene que ver con el control no puede colocar los radares, los medios tecnológicos escondidos, ¿no es cierto? Porque ese era el objetivo, esconder los medios de control para que el conductor caiga, ¿no es cierto? Y entonces vamos a ver cómo esta reforma le da la vuelta a esta ley actual, a estas prácticas actuales y se convierte más bien en un sistema preventivo, en un sistema de prevención capaz de que ya no se sigan cometiendo los mismos errores que se venían cometiendo. Una de las demandas que fueron recurrentes o que se escuchó en el trabajo de la Comisión Ocasional sobre algunos delegados de varios gremios de transportistas es la existencia de los puntos por una infracción de tránsito. Viene la multa, reducción de puntos y bueno, si es que el siniestro es mucho mayor, en algunos casos hasta la cárcel. Determinaban de que con esta manera lo que se estaba era sancionando hasta por triple ocasión a el ciudadano. No sé si es que finalmente la comisión llegó a algún consenso, cómo quedaron definidos ya adelantándonos en los textos que fueron planteados al Pleno de la Asamblea Nacional. Mire, hay que recordar algo a los ciudadanos, ¿sí? Hay que recordar algo. La ley de tránsito únicamente lo que hace es regular, ¿no es cierto? Regular el tránsito, sí. Lo que hace es controlar. La ley de tránsito no tiene que ver con el tema de las multas y contravenciones, ¿verdad? Por el tema que esto está en el Código Integral Penal. Sí, pero esa es la multa económica y la prisión. Y la prisión, sí. Lo que sí hemos regulado en este tema es, mire que por ejemplo es nuestro país, el Ecuador es el único país en donde por todo se le baja puntos al conductor, absolutamente por todo. Usted se parquea mal,
le bajan puntos. Usted no se pone el cinturón, le bajan puntos. El pasajero no se pone el cinturón, le bajan puntos. Y en ese sentido nosotros hemos determinado y hemos hecho legislación comparada con otros países y hemos visto que nuestro país es donde más se le quita los puntos a los conductores y por lo tanto esto sí recoge la reforma, esto sí está normado y por lo tanto vamos a un sistema moderno de conducir en nuestro país y mucho más ordenado. El tránsito será mucho más ordenado con esta reforma. Muy bien, legisladores, esto en cuanto, vamos a entrar ya en cuanto a las reformas. Nos vamos a ir a una pausa, cuando regresemos vamos a continuar rápidamente. Voy a empezar después con la asambleísta Encarnación Ducci y allí sí vamos a entrar ya con el trabajo puntualmente de la Comisión Ocasional de Niñez, las reformas que se vienen llevando adelante y lo había adelantado, que esta comisión entregó ya el informe para segundo debate y que esperamos, bueno, que sea puesto ya a consideración por parte del presidente de la Asamblea Nacional para que los legisladores puedan discutirlo. Así que en el siguiente bloque voy a empezar con la asambleísta Encarnación Ducci. Nos vamos a una pausa, amigas y amigos. Cuando regresemos continuaremos dialogando, efectuando este proceso de evaluación a las comisiones ocasionales que también lo define, lo establece la creación, la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sigan con nosotros, amigas y amigos. Esto es Tercer Debate. Tercer debate, modalidad virtual. Tercer debate, modalidad virtual. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Esto es Tercer Debate, modalidad virtual. Conversamos con los asambleístas de Encarnación Ducci y Freddy Alarcón respecto de el trabajo que han llevado adelante las comisiones ocasionales al interior del Parlamento ecuatoriano. Voy a empezar por usted, asambleísta Encarnación Ducci, y vámonos entrando ya en las reformas que ahora se plantea a raíz de lo sucedido en la Comisión AMPETRA. Se proponen definiciones, un nuevo código, se dijo, al Código de la Niñez y Adolescencia. ¿Cómo empezó este trabajo? ¿Cómo se llevó adelante la labor al interior de la Comisión Legislativa? A ver, al inicio de la comisión se tenía un debate muy amplio, inclusive acerca de que si es que es una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia del año 2003, que surgió varias reformas, o se trataba de un nuevo Código de la Niñez y Adolescencia. Este debate fue muy amplio, había diversidad de criterios, sin embargo ya se decidió la comisión y tomó ese riesgo, digamos, esa decisión política de trabajar en un nuevo Código Orgánico para la protección integral de niñas, niños y adolescentes. Esto porque este código fue del 2003 y todos sabemos que la Constitución del 2008 también es una constitución de avanzada en el tema de derechos. Por lo tanto, pues tenía que ser de alguna manera acoplado este código a la Constitución del 2003. Por otro lado, también habían algunas recomendaciones del Comité sobre Derechos del Niño sobre todo que le preocupaba muchísimo y que decía claramente de que en el país había retroceso de derechos en el momento de que el Estado ecuatoriano da un enfoque intergeneracional a la niñez y adolescencia. En este sentido, se pierde la especialidad y la especificidad y se pierde totalmente a través de las reformas este sistema nacional descentralizado para la protección integral de niñas, niños y adolescentes que contemplaba en el Código del 2003 y que pues producto de algunas reformas se eliminó esto. Y no solamente las decisiones y las observaciones del Comité de Derechos del Niño en relación a este tema, sino también en el tema de justicia restaurativa. Habían una infinidad de recomendaciones del comité que obviamente hoy son acoplados en este nuevo Código
Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. De la misma manera, también habían algunas resoluciones de la Corte Constitucional en el que mandaban a la Asamblea Nacional realizar las reformas correspondientes. Estas y muchos aspectos más dieron para que la Comisión haya decidido trabajar en un nuevo Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. De la misma manera, se debatió también, ahora, actualmente el código contiene 4 libros y decíamos, tenemos que incorporar el enfoque de género, el enfoque de interculturalidad y otros temas importantes como el tema de la violencia. Es por ello que al inicio también debatimos posiblemente de incorporar en este nuevo código un libro más para que se trate y se incorpore temas relacionados con la prevención de la violencia. Sin embargo, pues ya luego de amplios debates se decidió trabajar con los mismos 4 libros, pero incorporando temas importantes. ¿Es así? ¿Y por qué asambleísta no se incorporó el 5º libro, este libro de prevención? A ver, lo que ahí analizamos es que en el libro 3, actualmente como consta en el código, que habla sobre el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, en el que ya no hay los órganos, por supuesto, solamente están las juntas cantonales de protección de derechos de forma general, los consejos de protección de derechos de forma general, que no son específicos para niñez y adolescencia. Sin embargo, decíamos que en este libro está la parte institucional, por lo tanto, en este mismo libro tenemos que incorporar las responsabilidades que tienen cada uno de estos organismos y también las políticas públicas que se tienen que aplicar para la prevención y todo el proceso educativo que se requiere, sobre todo en el tema de prevención. Es por ello que no se incorporó un libro nuevo. Sin embargo, estos temas están tratados a detalle en el libro 3 del Sistema de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. Pero finalmente se efectúa todo un proceso, un acompañamiento para que el menor goce de sus derechos y precisamente estos no sean violentados. En uno de los espacios que se dijo es en el sistema educativo. ¿Cómo ahora garantizamos de que los menores de edad, cuando vayan a los establecimientos educativos, no sufran de este tipo de violaciones a sus derechos como personas? Así es, sobre todo hemos trabajado también de manera coordinada con las demás comisiones permanentes. Justo se hicieron y se aprobó también ya la reforma a la Ley de Educación Intercultural, en el que se incorporaron algunos temas y responsabilidades que tiene en este caso el Ministerio de Educación. En ese sentido, por ejemplo, en el libro 1, el que habla sobre derechos, garantías, responsabilidades, ahí se han incorporado y se han ampliado mucho más el catálogo, digamos, de derechos en base a los 4 grupos que hoy mismo establece el Comité sobre Derechos del Niño. Entonces, con los mismos grupos, tanto el derecho de supervivencia, el de desarrollo, el de protección especial y el de participación, lo hemos ampliado muchísimo, y uno de los temas que se amplía en este libro 1 es el derecho a la educación sexual, a la información que tiene que tener la niña, el niño y el adolescente. Es por ello que también inclusive se incorpora un tema importante que es el derecho a decidir de la niña cuando esté embarazada y haya sido objeto de violencia y violación sexual. Todo esto se va encaminando y encadenando con el libro 3, en donde están establecidas las políticas públicas y la responsabilidad que tiene el Estado de hacer el acompañamiento. Bueno, primero es la prevención en todos los ámbitos, no solamente de estatales, sino también a nivel de la familia, a nivel de la sociedad en general. Sin embargo, una vez que ya haya sido violentada en sus derechos, el Estado está en la obligación de hacer el acompañamiento necesario a través de apoyo psicológico, apoyo social, inclusive apoyo económico en estos casos cuando se requieren de protección especial. En ese sentido también, dentro de estos derechos generales, en el derecho de participación se han ampliado también inclusive el derecho que tienen las niñas, los niños y los adolescentes en participar más activamente, inclusive en las políticas públicas, inclusive en la planificación de los programas en todos los niveles, ministeriales hasta el nivel de aula, nivel microcurricular hablando. Es decir, hemos incorporado muchos derechos más en el libro 1. En el libro 2, yo creo que a pesar de que todos los temas son muy importantes,
el tema de adopciones es un tema que hay que resaltar y que sin duda tiene que ser aprobado lo más antes posible para que ya no se queden por años, 5, 6, 7 años, los niños en las casas de acogida, a pesar de que exista una familia tratando de ayudar para que se garantice el derecho a tener una familia. La falta de ley, la falta de trámites, la falta de términos, la falta de claridad en la normativa ha hecho de que no se puedan agilitar los procesos de adopción. Es por ello que hoy se ponen en todas las etapas, tanto en el ámbito administrativo y judicial también, términos específicos para que cada uno de los responsables de la emisión de los informes, las investigaciones correspondientes, lo emitan en un tiempo determinado. Es así que ya en un año esperemos que más bien se cumpla o se concluya con todo el proceso de adopciones, por ejemplo, siempre garantizando los derechos de las niñas, niños y adolescentes, por supuesto, pero lo importante es que se establece sobre todo la claridad en la etapa del esclarecimiento legal, en donde pues actualmente no hay las directrices necesarias y eso hace de que el trámite sea engorroso y no tenga fin. Bien, vamos a avanzar entonces. Nos vamos a detener ahora un poco en los temas de niñez. Vamos con el asambleísta Freddy Alarcón. Legislador, otro de los procesos o de las etapas que cumplió la Comisión Ocasional de Tránsito es la socialización, y allí hemos observado que se han trasladado hasta provincias. Recuerdo una comisión en donde recibieron a varios delegados en la provincia de Los Ríos, sector por donde se traslada la mayor cantidad de vehículos con alimentos sobre todo. ¿Cuáles son las demandas que les expresaron sobre todo ese sector, el transporte pesado? Porque entiendo que también hay reformas en ese sentido. Mire, básicamente yo creo que la comisión ha hecho gran esfuerzo, ¿no? Con sus propios medios, con sus propios recursos y bueno, cada uno de los asambleístas ha hecho su trabajo en este sentido. No en equipo, ¿no es cierto?, sino un poco de acuerdo a la responsabilidad y un poco a la cercanía con las diferentes provincias, ¿no? Y es así que han habido varios procesos de socialización, varios procesos. Por ejemplo, yo en mi provincia he hecho alrededor de 3 procesos de socialización con la dirigencia del transporte de todas las modalidades, ¿sí? Y yo creo que, mire, lo que usted dice, ¿cuáles son las preocupaciones que tiene la transportación de alimentos? ¿Sí? Básicamente yo creo que, mire, una de las preocupaciones es el tema de la constitución de las compañías, ¿sí? Un problema que esta normativa tiene que solucionar. ¿Qué decían los conductores? Yo invierto y arriesgo mi capital, arriesgo mi patrimonio, ¿no es cierto?, pero no puedo poner ese patrimonio a nombre de la compañía, porque así dice ahora la normativa, ¿no es cierto? Le exige, yo me compro un camión y tengo que ponerle a nombre de la compañía a la cual voy a pertenecer para hacer mi trabajo. Entonces, en ese sentido, yo creo que una de las preocupaciones fundamentales era aquella. Otra de las preocupaciones era que no podían, por ejemplo, yo tengo mi camión y tengo que ir a la empresa, a la compañía, a decir, por favor, autoríceme a hacer este viaje, autoríceme a hacer este viajecito. Y en cambio, si yo tengo el carro a mi nombre, pues de pronto me hago, como se dice vulgarmente, un cachuelito, ¿no es cierto? O alguien me llama y me voy a hacer ese trabajo. Preocupaciones bastantes, como por ejemplo también el sistema de puntos que hablábamos, que este sistema de pronto se ha convertido en persecutorio, o también un poco, como yo decía claramente, y eso hay que decirlo, ¿no? El respeto siempre guardando, yo lo he dicho a la comisión prácticamente de tránsito, a la Policía Nacional, este sistema de puntos en el Ecuador se ha prestado para la extorsión. Se ha prestado para la extorsión y eso lo he dicho, ustedes son testigos, los medios de comunicación, y en ese sentido creo que es fundamental educar de mejor manera a la gente. Sí, tuvimos un pequeño inconveniente con el internet de la asambleísta Freddy. Educar de mejor manera.
mientras recuperamos la señal con el asambleísta Freddy Alarcón, asambleísta Encarnación Ducci, le consulto entonces, a ver, sucedió el primer debate y ahí observamos que en el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional se realizaron una multiplicidad de observaciones al texto. Hubo quienes también cuestionaron la conformación de un sistema nacional para la atención integral de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo queda para ya en el informe definitivo? ¿Cómo quedó definido? ¿Cuáles fueron los ajustes que se efectuaron al texto? Sin duda, después del primer debate, pues hemos podido observar y sobre todo acoger las observaciones que realizaron los señores asambleístas en el Pleno de la Asamblea Nacional durante el debate, que lo han hecho pues por escrito, más bien agradecer a ellos. De la misma manera, hemos recibido una infinidad de observaciones de parte de las organizaciones de la sociedad civil y de la academia. Aparte de eso, pues sobre todo para el segundo debate hemos ejecutado también y desplegado un amplio proceso de participación al punto que hemos tratado y hemos coordinado, por ejemplo, con las casas legislativas y hemos llegado para el segundo debate, para la socialización de esta propuesta a 22 provincias de nuestro país. A través de las casas legislativas se realizaron talleres regionales con las diferentes instituciones en las localidades provinciales. Esto ha hecho de que más consejos cantonales de protección de derechos, más juntas cantonales de protección de derechos, más direcciones provinciales del MIES, de educación de salud, desde el territorio hayan podido hacer conocer y establecer las recomendaciones correspondientes. Es así que tuvimos más de 2.000 observaciones y recomendaciones. Todas ellas fueron tratados por la comisión correspondiente y hoy pues tenemos el informe para segundo debate. De hecho, los temas y observaciones que más hemos tenido para el segundo debate son los relacionados de cómo funciona el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, sobre todo sabiendo de que hoy mismo a nivel cantonal existen las juntas cantonales de protección de derechos, existen los consejos cantonales de protección de derechos que no son especializados, sino más bien están a cargo de los 5 grupos de atención prioritaria que establece la Constitución, pero ellos, desde su punto de vista, y también, aunque no debería ser el cuello de botella, el tema económico-financiero, sin embargo, hemos hecho un análisis de ese nivel también, hasta el punto de que hoy mismo los consejos cantonales de protección de derechos a nivel del país cuentan con esta institución. Sin embargo, en aquellos cantones donde tienen un determinado número de habitantes, no van a crear los consejos especializados para niñez y adolescencia, sino más bien las unidades para la protección de derechos o las direcciones correspondientes, que van a ser los entes técnicos, ejecutores que conozcan estos temas especializados. De la misma manera, las juntas cantonales de protección de derechos han hecho observaciones en su mayoría o en algunos de ellos en términos administrativos y otros también ya en procedimientos de protección de derechos a través de las medidas administrativas que ellos dan y sobre todo cómo se articularían con los juzgados que existen a nivel de cada una de las ciudades. Es por ello que hoy se quedó constituido un sistema nacional descentralizado para la protección integral de niñez y adolescencia con órganos específicos. El órgano que va a hacer la coordinación, el seguimiento, la articulación para que se implementen correctamente las políticas públicas a nivel nacional es un Consejo Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que está conformado por todos los ministerios, es decir, Estado, y paritariamente por la sociedad civil, que van a estar en una mesa de trabajo haciendo este análisis de la situación crítica y de la situación que viven los niños, niñas de nuestro país y de qué manera ir incorporando políticas articuladas para la garantía de derechos. Bien, nos queda claro entonces esta explicación detallado, desmenuzado, cómo va quedando la conformación de estos nuevos organismos. Asambleísta Encarnación Ducci, vamos a regresar. A ver, finalmente, sí, algo más tenía que decir usted, asambleísta Encarnación Ducci. Solo me he referido a un organismo que es el órgano que hace la coordinación, porque aparte, dentro de este sistema está los órganos de ejecución de políticas públicas, que son todas las instituciones públicas, privadas, comunitarias,
que implementen planes, programas, proyectos para niñas, niños y adolescentes. Y esto se va a articular a través de un registro de programas que tienen que cumplir con estándares de calidad, de seguridad, de higiene, en base a los estándares para la garantía de derechos. Y en el otro ángulo, digamos, dentro de este sistema están las entidades de justicia conjuntamente con las juntas cantonales de protección de derechos, pero a todos estos órganos lo que se da mayor prioridad y visibilidad es a la participación directa que tiene que tener la sociedad ecuatoriana como corresponsable para la garantía de derechos. Es por ello que se conforman también las defensorías comunitarias, espacios en el que la sociedad, las comunidades, los barrios tienen la posibilidad de conocer los derechos, de establecer mecanismos e inclusive denunciar cuando exista vulneración de derechos. Y de la misma manera, el otro órgano que aún falta, el más importante quizá, son los consejos consultivos de niñas, niños y adolescentes que se constituirán a nivel nacional y a nivel descentralizado y de esta manera los sujetos de derechos a través de este consejo consultivo, pues participando directamente ya en el quehacer público para de alguna manera ir posicionándose como sujetos de derecho. Bien, entonces ahora sí nos queda claro todo este sistema que propone este nuevo Código Orgánico Integral para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes. Asambleísta Freddy Alarcón, regresamos con usted. Tenemos un pequeño corte en el internet nada más, pero ya lo tenemos nuevamente. Legislador, nos estaba explicando respecto del sistema de puntos y cómo había críticas respecto a su funcionamiento. Entiendo que en el marco de las reformas ahora se plantea la recuperación de los puntos en las licencias de conducir para los conductores que en algún momento los hayan perdido. ¿Cómo va a funcionar este mecanismo? Sí, mil disculpas, lo típico de mi provincia, mire, sufrí un corte de energía repentino y estoy restableciéndome. Pero bueno, mire, yo creo que decía que la ley tiene que otorgar también incentivos a los conductores por buenas prácticas. Y uno de ellos creo que es, entre algunos que hemos puesto en esta normativa, es la recuperación voluntaria de puntos. No puede ser posible que la normativa actual contemple que usted tiene que perder el último punto para ir a recuperar. ¿Quién le da trabajo a usted con 8 puntos, con 5 puntos, con 2 puntos? Difícilmente un conductor profesional puede encontrar trabajo, ¿no? Porque le van a considerar un conductor peligroso. En todo caso, esta propuesta, esta iniciativa de la comisión y de los participantes es que usted perdido los 10, 15 puntos primeros, pues vaya a recuperar voluntariamente, ¿no es cierto? Previo un curso de capacitación y actualización, ¿sí? Y esta práctica usted lo puede hacer durante la vigencia de su licencia, ¿sí? Durante la vigencia de su licencia. ¿Cuáles otros incentivos perseguimos nosotros? Si es que usted tiene buenas prácticas, cada año no comete ningún accidente, ninguna infracción de tránsito, tendrá hasta 4 puntos en su licencia, ¿no es cierto? Obviamente que esto no sobrepase los 30 puntos, pero algo importante que ya cuando le tocamos el bolsillo a los ciudadanos, creo que esto va a ser un incentivo mayor, ¿no es cierto? Si usted durante la vigencia de su licencia, al momento de ir a canjear la misma, usted conserva los 30 puntos, única y exclusivamente pagará el 50% del valor de la especie. Entonces, ¿qué van a decir los conductores? Ah, no es cierto, como cuando nosotros educamos a los niños. Si tú terminas primero la tarea o si haces primero este ejercicio, te doy un incentivo, te doy un caramelo, o sales primero a recreo un rato, ¿no es cierto? Entonces, vas a tener una mesada, diría mi papá. Vas a tener una mesada. ¿No es cierto? La gente se esmera. Entonces el conductor se va a esmerar por cuidar sus puntos. Pues, ay, voy a tener un incentivo, entonces voy a cuidar mis puntos, ¿no es cierto? Bien, bien. Es fundamental. Pero yo creo que fundamental para cuidar el tema de puntos, básicamente, mi estimado, es el sistema educativo. Artículo 4 de esta reforma, que es una reforma profunda, en donde habrá una materia obligatoria de tránsito, de seguridad vial en todos los niveles educativos, desde el primer año de inicial hasta el tercero de bachillerato. Eso será definitivamente lo que cambie la historia y la realidad de este país.
Bien, legisladores, vamos concluyendo ya porque el tiempo se nos ha venido encima y bueno, estos aspectos todavía hay que irlos conversando. Les voy a pedir entonces ahora que centrémonos ya en cómo queda finalmente el trabajo de la comisión. Se acerca mayo, el 13 de mayo cerrarán las funciones ustedes y el 14 se posesionará la nueva Asamblea Nacional. ¿Concluyó ya el trabajo de cada una de las comisiones especializadas ocasionales o podrán seguir funcionando el próximo año? Voy a empezar por usted, asambleísta Encarnación Ducci, para ya ir cerrando el programa, por favor. Bueno, al menos yo tengo la emoción y tengo la esperanza de que la Asamblea Nacional va a seguir trabajando por las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. ¿Por qué? Porque a petición que se hizo de parte de mi persona para que se haga la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y se cree una comisión permanente, propuesta que se hizo desde el año 2018. Luego se fue pues también empoderando los miembros de la comisión ocasional y pues a partir de esto y sobre todo el acompañamiento de la sociedad civil ha hecho de que hoy en esta reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa se incorpore una comisión permanente de niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Con ello estamos siendo un ejemplo para América Latina, pero también ahí está el reto de la próxima Asamblea Nacional, de los próximos asambleístas que sean parte de esta comisión permanente. Hay mucho trabajo que hacer en el tema de niñez y adolescencia, sobre todo el hecho de ir cambiando inclusive esta doctrina de situación irregular que se viene dando lamentablemente a nivel nacional. Sí. El tema de niñez y adolescencia sigue siendo un tema privado de que yo hago lo que quiero con mi hijo, con mi hija, y eso tiene que cambiar. Es por ello que más bien tenemos la esperanza de que la nueva comisión pueda seguir con este proceso, pero más allá de eso que es a largo plazo, nosotros la comisión ocasional, que hoy estamos vigentes, tenemos la esperanza de que el señor presidente de la Asamblea Nacional ya ponga para el debate y se apruebe en segunda instancia. Sobre todo porque créame que los temas de niñez y adolescencia son temas muy sensibles que tienen que ser tratados independientemente de los discursos politiqueros que lamentablemente existen. Es por ello que hemos visto en la Comisión de Niñez y Adolescencia, hemos trabajado arduamente, hemos tratado de acoplar las sesiones en las noches, en las mañanas, a las 7 de la mañana para tratar de cumplir con nuestra agenda y a su vez también participar de las comisiones permanentes. Es por ello que más bien esperamos que ya se ponga para el debate, siga el trámite correspondiente. Yo creo que es responsabilidad de la Asamblea Nacional pues ya poner al debate y que se apruebe y luego la comisión permanente siga haciendo lo que le corresponde. Yo sé que hay diferentes criterios de diferentes sectores sociales, sin embargo, ya con los 652 artículos hay que hacer un análisis a profundidad en relación al código del 2003 y ahí sí se van a dar cuenta de que este código es de avanzada y que incorporan temas importantísimos para garantizar los derechos de niñez y adolescencia de nuestro país. Bien, asambleísta Encarnación Ducci, muchas gracias. Asambleísta Freddy Alarcón, igualmente. Vamos concluyendo entonces. ¿Culmina ya o culminó ya el trabajo de la Comisión Ocasional de Tránsito? Mire, yo creo que es fundamental que esta comisión haya hecho un trabajo tan importante en esta materia. No se ha culminado, no se ha cerrado, se trabajó el informe para segundo debate, pero tal como dice la normativa y la resolución para la que se creó esta comisión terminará con la aprobación definitiva de la ley. Y eso es lo que aspiramos. En este momento yo creo que tengo un poco de frustración porque el trabajo intenso que hemos hecho, ese trabajo de todos los sectores que aportaron, de la policía, de la comisión de tránsito, de todos, absolutamente todos, no quiero desgastarme nombrándoles a todos, pero sentimos que no puede quedarse allí para la asamblea que viene porque es responsabilidad de esta asamblea dejar aprobada y normada esta reforma. Mire, hay de pronto unos 3 temas que dice el transporte que molesta y no sé si esa es la causal para que no le ponga y no se cierre definitivamente el debate. El presidente, hemos estado en el buen sentido de la palabra haciendo presión, ¿no es cierto?, desde la comisión
desde la presidencia y desde otros asambleístas. Hay 3 temas. Uno, por ejemplo... Rápidamente, legislador, Uno, rápidamente. Es las 2 revisiones al año vehicular. Una. La otra es el artículo 57, en el que dice mixto de pasajeros. Simplemente hay que quitar la palabra de pasajeros, dejar una revisión al año y la ley se aprobaría. Le hemos pedido al presidente, hoy en la mañana conversé, que por favor se cierre y con esto terminaríamos ese trabajo importante de la comisión ocasional, y no puede quedar la comisión ocasional para el siguiente periodo porque la normativa dice así. Claro que sí. Bueno, asambleístas, Freddy Alarcón, Encarnación Duche, yo les quiero agradecer por estar con nosotros aquí en Tercer Debate y un poco exponer también el trabajo de las comisiones ocasionales. Recordemos que esta Asamblea Nacional conformó al menos 11 comisiones especializadas ocasionales en diferentes ámbitos, y hoy, amigas y amigos, hemos querido mostrarles, presentarles el trabajo de al menos 2 comisiones ocasionales. Les quiero agradecer, asambleísta Freddy Alarcón, asambleísta Encarnación Duchi, por estar con nosotros en Tercer Debate, y nos volveremos, amigas y amigos, a encontrar en una próxima edición. Tercer Debate, modalidad virtual.